Preguntan esta mañana, si el Señor se le apareciera a usted y le dijera, pide un deseo, ¿qué es lo que usted le pediría al Señor? A ver, alguien que me diga. Si el Señor se le apareciera, pídeme un deseo y yo te lo doy. A ver, la vida eterna, dice sobre él. ¿Quién más? Yo le pediría la salvación para mi familia. La salvación para su familia. ¿Quién más? Quedaríamos callados, no le pediríamos nada al Señor. Bueno, hay alguien por ahí que dice, yo quisiera encontrar el elixir de la vida. Yo quisiera encontrar dónde venden algún producto que me otorgue a mí mucha vida. Otros dirían, yo quisiera poder encontrar un sitio donde me vendieran, poder regresar a mi juventud o poder permanecer en los años mozos, como dicen por ahí en el lenguaje popular. Bien, en esta mañana quiero hablarles de algo muy especial que yo creo que todos los que estamos aquí quisiéramos poder comprar y que lo pudieran vender. Y se llama tiempo. Ustedes, los que son ya, han pasado un cierto tiempo de edad, no quisieran decir, yo quisiera volver a los años 30, a los años 40, donde no me dolía absolutamente nada, donde tenía fuerzas, donde me comía el mundo, pues. Yo creo que todos los que estamos aquí quisiéramos poder comprar tiempo. Y resulta que no hay nada en el planeta Tierra, ni nadie, ni empresa, ni persona que le pueda venir a decir a usted, ¿usted quiere tiempo? Yo le vendo tiempo. No existe. El tiempo es de Dios. Pero la hermosa noticia es que el Señor cada vez, cada día, nos da 24 horas del día para vivir. Pero ¿qué pasa con esas 24 horas? Hoy las vivimos y ya se vivieron. No podemos volver a decir, vuelvo atrás para volverlas a vivir. Ya se vivieron. Ese es el tiempo. El tiempo es de Dios y Dios nos lo da libremente para que nosotros lo usemos. Pero la importancia radica en cómo manejo yo el tiempo. Por eso el tema para esta mañana es la mayordomía del tiempo. Podemos irnos preguntando cómo estoy yo manejando el tiempo que Dios me regala diariamente. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7, versículo 29, dice en su palabra, 1 Corintios capítulo 7, versículo 29, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, y definitivamente sí es corto. Hoy podemos decir, ¿cómo se me fueron 20 años? ¿Cómo se me fueron 40 años? Mira ya cómo estoy, y yo no supe a qué hora se me fueron esos 15, 20, 30, 40 años de mi vida. La pregunta clave es, ¿en qué estamos invirtiendo el tiempo? Como creyentes, Dios nos manda a ser buenos administradores del tiempo. Por eso debemos estar alerta de buscar las mejores oportunidades para servir al Señor, para crecer en todos los sentidos, espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente, laboralmente, socialmente. Debemos estar alerta para estar creciendo en un continuo crecimiento para el beneficio de nosotros y de las personas que están en nuestro entorno. Pero para nadie es un secreto que el tiempo se desperdicia en gran manera. ¿Y cómo lo desperdiciamos? De muchas maneras desperdiciamos el tiempo. Hoy por hoy, las redes sociales,
los benditos celulares, la internet, la televisión, los juegos de azar, pero también cuando nos relacionamos unos a otros y empezamos a hablar de cosas que no convienen. Alguien por ahí decía, si usted viene a hablarme de alguien, hábleme de Jesús de Nazaret. Qué buena reflexión es. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1, Pablo le dice a su discípulo Timoteo, también debes saber esto, que en los tiempos postreros vendrán tiempos peligrosos. Y hoy sí que estamos viviendo tiempos peligrosos. Pero ahí mismo, dentro de la palabra de Dios, para darles un secreto, vamos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Y vamos a estar buscando los versos 3 al 5. Y dice la palabra de Dios, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni traunerías, que no convienen, sino más bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Palabras del apóstol Pablo antes de ver, y vamos a meternos dentro de una porción de la palabra, y está hablando todas estas cosas de los tiempos, de esos tiempos en el cual Pablo estaba viviendo. Pero quiero llevarlos ahí mismo a Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17. Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17. Y dice la palabra de Dios. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Así que 3 cosas en esta porción de la palabra son básicas para la vida de nosotros como creyentes. La primera es aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La segunda, debemos andar como sabios, no como insensatos. Y tercero, debemos conocer la voluntad de Dios. Entonces, vamos a ver la primera parte que está en el versículo 16, que dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y les decía que el apóstol Pablo estaba escribiendo, y antes le leía la porción de la palabra de 3 al 5, cómo eran los tiempos del apóstol Pablo. Eran días malos. Pero para nadie es un secreto que hoy por hoy la maldad se ha multiplicado y tiene que ver mucho con esos tiempos de antes a los tiempos de hoy. Se sigue presentando el mismo pecado. Es decir, que lo que caracterizaba en vida del apóstol Pablo, hoy en día también es característico en nuestra vida. La maldad, como le decía anteriormente, se ha multiplicado en nuestros días. Y no podemos taparnos los ojos o cerrar nuestros oídos y pensar que no es así. Pero tampoco podemos nosotros aceptar como bueno lo malo. Que ya Isaías, en el capítulo 5, versículos 20 al 23, lo decía. Isaías capítulo 5, versículos 20 al 23, la palabra de Dios dice: hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que le ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos,
Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Lo estaba diciendo Isaías hace cuántos años atrás. Y hoy por hoy estamos viendo la característica de los seres humanos, así como lo está describiendo Isaías en el capítulo 5, versículo 20 al 23. La situación es hasta qué punto la maldad y el pecado que está inundando el mundo y que está en nuestro entorno y está cayendo gota a gota, hasta qué punto podemos decir que esa gota a gota, esa maldad, ese pecado, esa tergiversión de la verdad de Dios está haciendo, cuando una gota está cayendo sobre una roca, constantemente cae la gota sobre la roca, ¿qué sucede? Empieza a hacer un huequito, empieza a impregnarse. Palabras más, palabras menos. ¿Hasta qué punto todo lo malo que hoy lo llaman bueno está haciendo efecto en mi vida y yo lo estoy aceptando como una verdad absoluta en estos tiempos que son malos? Esa es la pregunta para esta mañana y que la vayamos a ir reflexionando en nuestras vidas. Hay algo muy importante. ¿Estamos aceptando como normal el pecado, lo que no es de Dios, lo malo? ¿Lo estamos aceptando? ¿No estamos nosotros siendo radicales en la verdad absoluta de Dios a través de su bendita palabra? Hoy por hoy, la iglesia sí que tiene mucho que ver con esto, de poder afianzarnos en estos tiempos tan difíciles de la verdad absoluta de Dios. Estamos viendo en medio de las iglesias un enfriamiento espiritual de tal manera que está llevando al pueblo de Dios a aceptar el mal, a aceptar el pecado, vivirlo y convivir con él de una manera que a Dios no le agrada. Y lo más curioso de la vida es que le estamos dedicando tiempo a todas esas mentiras y a todas esas patrañas del mundo que está ofreciendo al ser humano para que caigamos redonditos delante de esto. La influencia de la iglesia debe siempre ir con la verdad de Dios y el evangelio del Señor Jesucristo. Hoy, el haber dejado, siendo radicales en Dios y su palabra, ha provocado un cambio de mentalidad en la vida de los seres humanos y aún en el pueblo de Dios. El mundo no solo se ha rebelado en contra de la verdad de Dios con respecto al evangelio, sino que ha rechazado la verdad de Dios en todas las áreas del saber. Para el mundo no existe la verdad. Para el mundo no hay una verdad absoluta. Para el mundo hay valoraciones. Para el mundo hay verdades relativas. En el pasado, cuando algo se declaraba que era verdadero, salía algo que fuese opuesto. Pero hoy en día no es así. Es algo que es relativo. Y vayamos a ser prácticos, vamos a unos ejemplos. En la biología, hoy por hoy, si usted es mujer, pero usted se siente hombre, usted puede pedir ser hombre y le ayuda para que sea hombre biológicamente, olvidándose de la creación perfecta de Dios. Y viceversa, si usted siendo mujer quiere ser hombre, le hacen la misma circunstancia, cambiando la verdad de Dios por la irracionalidad del ser humano. Y le consiguen hasta certificado de nacimiento. Usted ya no es hombre, sino que usted es mujer. Hoy en día, en la realidad que estamos viviendo, el aborto es signo de libertad. Y pudiera estar pasando aquí diciendo muchas cosas en el tiempo que está sucediendo de lo que está pasando en la vida del ser humano.
Hoy no existe gente buena o gente mala. Hoy existen gentes. Hoy en día la idea del progresismo es la idea anticristo, es la vida antidios. Y nosotros la estamos aceptando como verdad. Son tiempos muy difíciles que están llegando y nosotros como hijos de Dios debemos estar alerta a estos tiempos que están sucediendo. Y cómo estoy yo invirtiendo el tiempo para que esas verdades relativas, esas valorizaciones no vengan a sacarme a mí de la verdad absoluta de Dios. Pero ¿qué podemos decir al respecto? Ya el Señor lo sabía y mire lo que pasó. En 1 Corintios, capítulo 1, versículos 19 al 20. 1 Corintios, capítulo 1, versículos 19 al 20, la palabra de Dios dice lo siguiente. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Y ustedes qué creen? La respuesta contundente es sí. Pero ¿cuál cree usted la razón por la cual el Señor ha hecho esto con la humanidad? Porque la humanidad ha decidido y está decidiendo en estos tiempos tan difíciles vivir apartados de Dios. Y Dios nos entregó simplemente a lo que quieran en su propia concupiscencia. Recuerden que la palabra de Dios dice: no hay bueno ni uno solo. Así que sin Dios definitivamente no somos absolutamente nada. Dios ha entregado este mundo a la locura por haber rechazado la verdad de Dios. Esa es la única razón. Ha rechazado la verdad de Dios. Y la consecuencia es que no solo el ser humano está perdido en sus delitos y pecados, sino también que se está perdiendo en su humanidad y en su racionalidad. Mis amados, lo absurdo y la irracionalidad es ahora la verdad absoluta en estos tiempos difíciles, desafortunadamente. En virtud de todo esto, ya el Señor lo sabía, y a través del apóstol Pablo, en sus sagradas escrituras, en el capítulo 5, versículos 15 al 17, lo estaba diciendo: aprovechar bien el tiempo. La palabra aprovechar significa rescatar por compra. De allí viene entonces que fuimos nosotros rescatados por la compra de la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Y hablar de los creyentes que hemos sido comprados por la sangre preciosa del Señor Jesucristo lleva mucha responsabilidad. Y la palabra tiempo significa oportunidades, es decir, que debemos rescatar oportunidades. Y cuando nosotros tenemos esa oportunidad, y perdónenme la redundancia, de rescatar esas oportunidades todos los días de nuestra vida. Y ahí viene entonces: ¿qué estoy yo haciendo con el tiempo que Dios me está entregando? El apóstol Pablo entonces nos llama a andar como sabios, el segundo punto que vamos a hacer. A ver, dice la palabra en el versículo 15: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cómo Dios espera que caminemos? Él nos lo dice: debemos andar como sabios y no como necios. ¿Qué es andar como sabio? Ya en Proverbios, el sabio es el que reconoce la realidad en que vive y se adapta a esa realidad. Escúchenme muy bien. El sabio es el que reconoce la realidad en que vive y se adapta a esa realidad. Y hay un pasaje bíblico muy bonito como ejemplo para nosotros como seres humanos, y es Proverbios capítulo 6, versículos 6 al 8. Proverbios capítulo 6, versículos 6 al 8. Y nos habla de un animalito muy particular, y es la hormiga. Y dice la palabra: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio.
la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, preparan en verano su comida y recogen el tiempo la siega de su mantenimiento. La hormiga entonces reconoce su realidad, que en el verano debe salir a buscar su alimento porque en el invierno no lo puede hacer. De igual manera, entonces, el sabio que dedica tiempo a Dios va a reconocer su realidad. ¿Y cuál es la realidad del creyente cuando tiene esa común intimidad con el Señor? La realidad es que todos los días, las 24 horas del día que Dios nos da, todos los días de nuestra vida, Él tiene puesto los ojos sobre nosotros y nos va a pedir cuentas de ese tiempo que nos está regalando día a día. Esa es la realidad que nosotros debemos asumir en esta mañana. Le tenemos que dar tiempo a Dios. Y miren cómo es de congruente la palabra de Dios, que en el capítulo 5, versículos 1, dice la palabra de Dios: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ya Pablo está preparando al pueblo desde el primer versículo del capítulo 5 para decirles cómo tenemos que aprovechar el tiempo en los momentos difíciles de nuestra vida. Y lo primero que tenemos que hacer nosotros es ser imitadores de Dios como hijos amados. Y también en el versículo 2 dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. En el versículo 7 nos dice la palabra de Dios: no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. ¿Qué quiere decir? Que no andemos en pecado, no andemos en concupiscencia, no andemos en maldad. Eso dice la palabra de Dios. Más bien, en el versículo 9, ¿qué nos dice? Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, y debemos andar entonces es en el Espíritu. Por eso es lo que nos manda el Señor en los tiempos difíciles: cómo andar como Él anduvo y como la enseñanza que Él nos dio. Pero para poder andar y aprovechar el tiempo en los tiempos malos, poder andar como Dios nos manda y aprovechar el tiempo en los tiempos malos, debemos conocer la voluntad de Dios. Y el versículo 17 lo dice del capítulo 5, versículo 17: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Aquí Pablo está reprendiendo a la iglesia de Éfeso y les dice: no sean insensatos. Y la palabra insensato, según el diccionario, es la carencia de la percepción razonable de la realidad de las cosas naturales y espirituales. Repito, insensato quiere decir carecer de la percepción razonable de la realidad de las cosas naturales y espirituales. Y entendidos quiere decir que si no sean insensatos, sino que sean entendidos. Entendidos significa es asirnos intelectualmente de algo que reta nuestro pensamiento a la práctica. Se traduce entender y comprender. Todo esto que vaya a ir quedando bien almacenadito para nuestras vidas, porque más adelante vamos a ser confrontados en el diario de nuestro tiempo. Dios nos habla constantemente a través de su bendita palabra. La palabra de Dios es la revelación del Señor Jesucristo. Y nuestro deber es ser sensatos, es ser sabios, obedientes a su bendita palabra. Y la voluntad de Dios, ¿qué significa? Vivir en su deseo y no vivir en nuestros deseos. ¿Cómo debemos vivir nosotros en medio de la generación perversa en la cual vivimos? Porque es una realidad que vivimos en medio de una generación perversa. Debemos vivir reconociendo que los tiempos son malos, que el mundo no solo ha rechazado la verdad del Evangelio, que es Jesús, sino en todas las áreas de vida los preceptos y mandamientos que Dios ha establecido
ahora no lo ven como verdad, ahora lo malo le llaman bueno y lo bueno le están llamando malo. Por eso la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2 nos dice, yo creo que ya todos la conocemos: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí vamos a empezar a ser confrontados. ¿Cómo estamos nosotros aprovechando el tiempo? ¿Cómo nos estamos viendo en esas 24 horas del día? Porque son 24 horas del día que el Señor nos lo da todos los días. Es el mismo tiempo todos los días. ¿Cómo lo estoy yo aprovechando? Y hay algo curioso en nosotros los seres humanos. Algo que muy rutinariamente decimos es: a mí no me alcanza el tiempo. Yo por más que hago, yo por más que lo intento, yo termino y se me fue el tiempo y no supe a qué horas, y se me olvidó hacer esto, se me olvidó, o no alcancé a hacer esto, no alcancé a hacer esto otro, no alcancé a hacer esto otro. ¿Qué quiere decir eso? Honestamente, ¿qué quiero decir eso? Estoy siendo mal administrador del tiempo. ¿Y qué está sucediendo? Que me estoy engañando a mí mismo y estoy viendo como verdad de que yo estoy siendo esforzado, pero que el tiempo no me alcanza. Y es una mentira del diablo que ha metido en nuestro pensamiento. Porque si nosotros genuinamente administramos bien el tiempo, podemos hacer absolutamente todo. Sabemos aprovechar el tiempo. El apóstol Pablo, al escribir a la iglesia de Éfeso, está exhortando para que vivieran con sabiduría, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y hoy este mensaje es práctico para cada uno de nosotros como el pueblo de Dios. A través de este mensaje quiere fomentar la madurez espiritual y que nosotros formemos hábitos de una vida agradable a Dios, porque el objetivo es vivir como hijos de Dios, no como aquellos que viven sin propósito, que no son hijos de Dios. Así que nosotros, los creyentes, debemos ser conscientes de nuestra vida espiritual. ¿Cómo estamos dirigiendo nuestra vida espiritual? Mira, cuando yo tengo la oportunidad de hablar a las personas, le decimos: el ser humano es alma, cuerpo y espíritu. El problema del ser humano ha radicado debido a todo lo que sucede en la gran mayoría de las circunstancias del proceso de la vida, es porque le han dedicado el tiempo al alma y al cuerpo y han abandonado el espíritu. Y eso es una verdad de amor. ¿Por qué, mis amados? Porque no tenemos tiempo para pasar con Dios, pero sí tenemos tiempo, todo el tiempo que Dios nos da, para ser dedicado exclusivamente para el alma, las emociones, los sentimientos y la voluntad y el cuerpo, para satisfacer los deseos del cuerpo. Y son realmente muy fáciles para nosotros satisfacer las emociones, los sentimientos, y llevamos la voluntad nuestra hacia satisfacer los deseos de la carne. Para nosotros es muy fácil eso, pero qué difícil es apartarnos para el Señor. No me contesten, sino simplemente preguntes: ¿cuánto es el 10% de 24 horas? ¿Cuántas horas deberíamos dedicarle de esas 24 horas al Señor? Ahora pregúntese usted mismo y respóndase usted mismo: ¿cuánto tiempo le estás dedicando diariamente al Señor? ¿Cuánto tiempo le está dedicando usted a las redes sociales? Si ustedes pudieran poner el celular, porque a mí me llega con el celular: ¿has usado el celular tanto tiempo? ¿Lo has usado más o lo has usado menos? A mí me llega cada semana. En esta semana, ¿usted ha utilizado el celular tanto tiempo? ¿Lo usaste tanto más o tanto menos? ¿Sí les ha pasado o no les ha pasado?
¿Cuánto tiempo pasamos nosotros en el celular, en las redes sociales? ¿Cuánto tiempo pasamos relacionándonos con las personas en el día y empezamos a hablar y hablar, a cotorrear y a cotorrear y terminamos hablando de mercadejo, de perencejo, de sutanejo, criticando, buscando, señalando, aceptando lo que viene y nos dicen de esa persona, sin a nosotros constarnos absolutamente nada, y estamos avalando lo que la persona nos dice? ¿Y sabe por qué estamos avalando? Porque nos quedamos callados o porque agregamos algo a lo que nos están diciendo, y estamos perdiendo el tiempo, mis amados hermanos. Es tiempo perdido. Lo decía anteriormente, cada vez que alguien venga a hablarme de alguien, podemos decirle: si me vas a hablar de alguien, háblame del Señor Jesucristo. Y nos sentamos a hablar. Si vamos a hablar de alguna persona, es para escuchar. Escúchenme bien. Es para escuchar. Y poder llevar todo lo que hemos escuchado de esa persona al trono de la gracia. Esa es nuestra responsabilidad y esa es una sabia administración del tiempo. Debemos aprovechar bien el tiempo, siendo sabios y no insensatos, dice la palabra de Dios. Pero nosotros hacemos todo lo contrario. Dios nos está llamando a que estemos aprovechando cada oportunidad para ser usados por Él en la extensión del reino, pero también de una oportunidad de seguir creciendo espiritualmente, de seguir madurando para que la imagen de Cristo sea palpable en nuestras vidas ante las demás personas. Y aquí viene ese hermoso pasaje a través del apóstol Pablo, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estoy realmente crucificado en Cristo en el tiempo que Dios me da cada día. Es la imagen del Señor Jesucristo a través de mi vida que se ve en la administración del tiempo. Ya lo decía las Sagradas Escrituras en Mateo capítulo 7, versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. Y hay otra porción de la palabra de Dios que dice: de la abundancia de su boca, de la abundancia de su corazón, habla. Mira, si usted quiere conocer a una persona, siéntese a hablar con él. Y de lo que más le hable a esa persona es el tesoro de su corazón. Si la persona no viene sino a hablarle de sus hijos, es porque el primer amor está en sus hijos. Si la persona viene a hablarle, no viene a hablar sino de su esposo o de su esposa, es porque su primer amor, su primera intención es el esposo o la esposa. Si viene a hablarle del dinero, es eso. Si viene a hablarle del trabajo, y cada vez que usted se encuentra esa persona es lo mismo, es porque el primer lugar está ocupando eso en esa persona. Y no podemos engañarnos. Escúchenme muy bien, mis amados hermanos. Por su fruto los conoceréis. Si nuestros frutos son afanes mundanos, nuestra vida está dirigida en el error. Pregúntese en esta mañana: ¿a qué es lo que usted más le dedica tiempo? ¿Cuál es? Dice por ahí, colocan ahora, ¿qué es lo que le motiva a usted a vivir? ¿Cuál es el motor de su corazón? Dicen por ahí. Y entonces uno pregunta: ¿cuál es el motor de su corazón? ¿Cuál es el motor de su vida? ¿Qué lo impulsa a usted a vivir? Y unos responden: alcanzar la meta de ser profesional, especializarme, hacer maestría, llegar a ser doctorado. Otros pueden decir: acumular riquezas, hacer el mayor dinero posible. Otros pueden decir: tener hijos. Otros pueden decir, bueno, tantas cosas. Pero muy pocos llegan a decir lo siguiente. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Dice la palabra de Dios:
Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valiente se alabe el valiente, ni al rico se alabe sus riquezas, mas alabes en esto que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Cuántos de los creyentes se gastan tiempo discutiendo políticamente? Y es que la izquierda, y es que la derecha, y es que el centro, y es que hay que votar por este, porque si no votamos por este, entonces aquí nos arruinamos, y no vaya a volver a votar por este, porque usted sigue votando por este, esto sigue mal. ¿En dónde está nuestra fe? ¿Quién quita y pone reyes? ¿Quién realmente vigila por cada uno de nosotros? Ese tiempo debemos aprovecharlo para proclamarle el Evangelio a esa persona que está en la oscuridad, que no ha comprendido por qué sucede en estos tiempos lo que está pasando. Y cuando yo realmente estoy en esto y estoy siendo consciente que no me debo alabar en la sabiduría, que no me debo alabar en la valentía, que no me debo alabar en las riquezas, sino en conocer y entender a Dios, yo saco el mayor tiempo posible para estar en intimidad con Dios. Si de los que estamos aquí, ustedes dirán: Jairo, sí nos confrontan, pero saben, Dios nos da a cada uno una manera particular de cómo exponer la palabra de Dios. Todos somos diferentes. Y yo entro en esa conversación al Señor y le digo: Señor, muchas veces no me gusta, pero el Señor me dice: por eso te he puesto ahí. ¿Y quién soy yo para negar? Si yo preguntara aquí, levante la mano, no lo vayan a hacer. ¿Para cuántos es una necesidad el venir a congregarse los domingos? Y pase lo que pase, excepto que salgan de la ciudad, se vienen y se congregan. No hay excusa que se acepte para dejar de venirse a congregar. ¿Cuántos de los que estamos aquí están en capacitación, se están discipulando? Cuando constantemente los líderes, los pastores, les están llamando, les estamos llamando, les estamos diciendo: ¿cuándo empezamos contigo? Mira, es una sola hora, hora y media en la semana. Escuchen muy bien: una hora y media en la semana. ¿Cuántos pueden levantar la mano? No lo vayan a hacer, si no pregunten al Señor. ¿Cuántos conocen sus dones, talentos, capacidades que Dios le ha colocado en sus vidas y los tienen al servicio de la iglesia? ¿Cuántos pasan media hora, una hora y media, 2 horas, 2 horas 40 minutos en intimidad con Dios, orándole al Señor, de rodillas, clamándole al Señor, escudriñando las sagradas escrituras, permitiendo que Dios nos hable a través de ella, escuchándolo a Él, y luego sí saliendo a ocupar el resto de horas por la bendición de Dios? Yo creo que todos aquí perderíamos el examen. Qué vergüenza delante del Señor. Y queremos demandar las bendiciones de Dios. ¿Saben? Nosotros vivimos de la misericordia de Dios. Y no estamos disfrutando de las bendiciones de Dios. Legítimamente es así, mis amados. ¿Y saben por qué? Y andamos en crisis, andamos en conflicto, andamos de vuelta tras vuelta, sencillamente porque andamos en nuestros deseos, andamos en nuestros caprichos, andamos en la carne y no andamos en el espíritu. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? 40 años saliendo de Egipto a ir a la tierra prometida, y eso podían hacerlo en nada, en poco tiempo. Pero el Señor lo mandó 40 años porque sabía el corazón de ellos. Hoy en día estoy completamente seguro, porque me ha pasado a mí. ¿Cuánto tiempo, cuántos años en el desierto
por tomar el control de algunas áreas de nuestra vida y no hemos permitido que Dios lo hiciese. Y Él no nos libra de las consecuencias y estamos pagando consecuencias de manejar muchas cosas de nuestra vida, pues de la vida, como yo quiero, no como lo que dice Dios en su bendita palabra. Y sencillamente, ¿saben por qué? Porque no habitamos en la presencia de Dios. Es muy poco el tiempo que estamos aprovechando. ¿Cuántos se dedican toda la vida a trabajar, trabajar y trabajar? Y olvidan la relación con su ser más próxima, su ser, su esposo, su esposa. No hay tiempo para su esposo, no hay tiempo para su esposa, mucho menos para sus hijos. ¿Y saben qué? Mucho menos para cada uno de nosotros. Porque es el trabajo lo que nos lleva. ¿Sabe qué le pasó al pueblo de Israel? Y por eso es que a mí me encanta leer el Antiguo Testamento, porque en el pueblo de Israel yo me veo ahí reflejado como un espejo. ¿Qué hizo Faraón con el pueblo de Israel? Lo cargó de tarea, lo cargó de trabajo. ¿Para qué? Para que perdieran su libertad. Las verdades relativas, las verdades que hoy se están imponiendo en el mundo, que son totalmente opuestas a la verdad absoluta de Dios, mis amados, nos están esclavizando, nos están robando el tiempo que es para Dios. Y nosotros estamos cayendo redonditos ante todo lo que el ser humano necesita, entre comillas, para vivir. Y nos hemos enredado a tal punto que nos hemos olvidado de Dios. No hay tiempo para el Señor. Y el resultado es todo el desierto que tenemos que pasar. Y Dios no lo quiere así. Porque Dios dice, vengan y entiéndanme, conózcanme y sepan cuál es mi voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Cada uno recibimos de lo que le estamos entregando a Dios. Como les decía anteriormente, desafortunadamente, porque Dios extiende su misericordia para buenos y para malos, vivimos de la misericordia de Dios. Y nos falta realmente poder disfrutar de la plena bendición de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cuál es la bendición de Dios? La que enriquece y no añade tristeza con él. Pregúntese en esta mañana, o preguntémonos, ¿estamos recibiendo esa bendición de Dios? ¿Habitamos con alegría, con gozo, independientemente de lo que venga? ¿Nos la gozamos, nos la disfrutamos? ¿O estamos siendo entristecidos? Muchas veces llegamos a la ansiedad, a la depresión, a perder la fe. Nos desanimamos. Pues Dios no quiere eso, mis amados hermanos. Él quiere que nosotros legítimamente le dediquemos tiempo a Él para comprobar que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y miren lo que nos dice en el versículo 18 del capítulo 5. Después de que nos dice, sean buenos administradores del tiempo, reconozcan los días malos, aprovechen bien el tiempo, no seamos insensatos, que seamos sabios, que conozcamos la voluntad de Dios. En el versículo 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sé que llenos del Espíritu. Porque es la única manera, cuando yo puedo realmente dedicarle el tiempo a Dios que Él me demanda que yo le dedique, cuando yo estoy realmente disfrutando de andar en el Espíritu y vivir en el Espíritu. Y la única manera de yo andar y vivir en el Espíritu, pues es necesariamente pasando tiempo con el Señor. ¿Y cómo paso yo tiempo con el Señor? Orando. Y dentro de la oración que viene, estudiar la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios, reflexionar la palabra de Dios, pedirle perdón por todo lo que nosotros fallamos, tomar la decisión de enmendar eso, de arrepentirnos y avanzar en ese proceso de crecimiento espiritual. Pero también en esa oración está la intercesión. Mira,
Yo no sé cuántas son las peticiones de la iglesia. Yo creo que son cientos las peticiones de la iglesia. ¿Cuántos intercesores hay ahorita? 6 personas. Y ni un solo varón. ¿Cuántos varones de los que estamos aquí tenemos tiempo para estar intercediendo y decirle, Glorita, voy a dedicarle a partir de hoy 30 minutos, al menos 30 minutos. Glorita, mándeme unas peticiones, voy a doblar rodilla por esas peticiones. Me siento a ver mejor un partido de fútbol, me voy para un teatro, me voy a compartir con unos amigos. Y no quiero decirle que esto esté mal, tampoco me vayan a entender mal. Que trabajar, que comer, que pasear, que salir a vacaciones, que ir a verme un partido, que ir a verme una película sea malo. No, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que estamos administrando mal el tiempo. No lo estamos haciendo conforme a la voluntad de Dios. En Eclesiastés capítulo 3, es claro el Señor, para todo hay tiempo. El Señor nos da tiempo para todo. Cada uno de nosotros tenemos tiempo para todo. Así que si estamos diciendo no tengo tiempo, es una mentira. ¿Y quién es el padre de las mentiras? ¿Quién es el que me está convenciendo a mí de eso? Porque Él es el padre de las mentiras y nosotros las estamos creyendo todos los días. Pero sí tengo tiempo para orar. Sí tengo tiempo para capacitarme. Sí tengo tiempo para estudiar la palabra de Dios. Sí tengo tiempo para poner mis dones al servicio del Señor. Sí tengo tiempo para pasar un tiempo con una persona y hablarle del Señor, para proclamar las buenas nuevas, para evangelizar. Sí tengo tiempo para eso. El diablo me llena la mente. ¿Cuál es la loca de la casa? Me acuerdo ahorita de un pastor que queremos mucho, Hernán Marín, que decía, la loca de la casa, es que la loca de la casa nos trabaja. Y la loca de la casa es la mente, y ahí es donde llega el diablo a incrustar la mentira de él. Tú no sirves para eso, tú no estás preparado para eso. ¿Para qué vas a ir a proclamar? ¿Qué le vas a ir a decir? Tú no estás preparado, tú no sabes nada. No pierdas el tiempo en eso, esa persona no te va a recibir. ¿Para qué la llamas? Ni te va a contestar. O si no te contestó, yo le dije, mire, no le contestó. Y si le hablé y no le recibió, perdió el tiempo. ¿Para qué fui y le dije? El diablo es el padre de las mentiras y nos lleva a malgastar el tiempo. Pero sí hay tiempo para todo lo demás, pero no para estar en la presencia de Dios, para buscar lo que dice Jeremías 9, 23, 24. Y es buscarlo a Él en toda su integridad. Y no dejarnos avasallar por los afanes, por las preocupaciones terrenales. Por sus frutos los conoceréis. Muchos creyentes se llenan de afanes y preocupaciones terrenales, pero debemos asegurarnos de que nuestra vida siempre esté andando y viviendo en el Espíritu. Y eso va a influir en nuestra mente, en nuestros corazones, en nuestra voluntad y en cada una de nuestras acciones, si yo ando y vivo en el Espíritu. Y como consecuencia, yo voy a manejar, a distribuir bien el tiempo. ¿En qué estamos dedicando las 24 horas del día? Oh perezoso, dice la hormiga, la palabra de Dios de la hormiga, levántate. ¿Cuánto tiempo pasamos durmiendo? Estamos cansados, estamos agotados. Y se nos olvida que la palabra de Dios dice que el Señor renueva las fuerzas, que nos dará nuevamente las fuerzas, como las águilas, dice la palabra de Dios. Pero perdemos el tiempo, mis amados. En esta mañana, qué bueno tener el tiempo para poder disfrutar a mi esposa, para poder disfrutar a mi esposo, para poder disfrutar a mis hijos, para salir de paseo, claro que sí, para ir a ver una película, claro que sí, para pasar un tiempo en familia, claro que sí, para ir a un centro comercial, claro que sí, porque Eclesiastés lo dice, hay tiempo para todo. Pero que no se nos olvide que el principal tiempo, el tiempo más primordial, el fundamento del tiempo es Jesucristo.
el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y yo tengo que apartar ese tiempo para el Señor en mi vida diaria. Dentro de esas 24 horas diarias, yo tengo que sacar el tiempo para el Señor. Pero también para aceptar la invitación de la iglesia, porque para eso está la iglesia, para ayudarnos a crecer espiritualmente, para madurar, para servir, para glorificar el nombre de Dios. Recordemos que cada uno de nosotros fuimos colocados en el vientre de nuestras madres para glorificar a Dios a través de nuestra vida, de nuestro testimonio personal. ¿Y cómo lo voy a glorificar si yo no paso tiempo con el Señor? ¿Cómo lo voy a glorificar si yo no escudriño las Sagradas Escrituras? ¿Cómo lo voy a glorificar si para mí no es una necesidad de buscar de Dios? Esta mañana tenemos que preguntarnos esto. ¿Para mí es una necesidad buscar de Dios? ¿Anhelo estar en su presencia? ¿Me hace falta? ¿O ando ahí por el mundo? Como todos los demás. Digo que soy cristiano, pero ando como si no fuese cristiano. Como si fuese una persona del común y corriente. ¿A qué le dedico yo más tiempo en mi vida? ¿Cuál es la pasión de mi vida? ¿Qué es lo que me mueve a mí? Y si el fundamento no es el Señor Jesucristo, mis amados, nuestra vida no tiene sentido. Y por eso es que habitamos frustrados, resentidos, amargados, y no le encontramos el sazón a la vida. Tenemos que llegar a encontrarle el sazón de la vida. A cada circunstancia, a cada proceso, a cada día de nuestra vida, a cada tiempo que Dios nos permite vivir, independientemente de lo que suceda, tenemos que encontrarle la sazón, el gozo, la felicidad. Y es ahí donde genuinamente yo puedo decir, estoy pasando tiempo con el Señor, porque ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Amén, mis hermanos. Amén. Que no seamos como el pueblo de Israel, que el faraón lo cargó tanto que pensaron que perdieron su libertad. Que esto que estamos viviendo en tiempos malos, la carga que recibimos del mundo, la información que recibimos del mundo, las verdades relativas del mundo, las valorizaciones del mundo, que están llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno, no sean influencia para nosotros y que nos estén llevando a vivir como el pueblo de Israel, con cargas terrenales, que nos olvidemos y vivamos alejados de Dios. Dios quiere que cada día, por el contrario, estemos más cercanos de Él y permitiendo que Él establezca su reino en nuestras vidas todos los días a través del tiempo que nosotros le dediquemos. La decisión es de parte nuestra. ¿Tú quieres llevar una vida con propósito? ¿Tú quieres sentirte pleno en cada circunstancia de la vida? Dedícale el tiempo a Dios. Sírvele a Dios. Acepta la invitación de la iglesia para todo lo que te invita y vas a ver el cambio en tu vida, se lo garantizo, porque Dios no le falla absolutamente a nadie. Nosotros mismos somos los que fallamos y cuando confiamos, le ponemos la confianza al hombre, es cuando somos más decepcionados. Coloquemos sobre nuestros pies y vamos a orar.